Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la página de Universo Interior, donde brindamos las 75 conferencias de conocimiento de sí mismo, que como de siempre, las conferencias son para que cada uno la lleve a la práctica, a la comprobación y que empiece a sacar sabiduría de su propio trabajo individual. ¿Listos? Pero el día de hoy vamos a realizar una pequeña reflexión y asimismo una pequeña práctica guiada para trabajar dos defectos. Esto sí, no es por que lo diga yo ni nada por el estilo. De igual manera, esto es para que las personas que tengamos muy fuertes estos defectos lo podamos empezar a trabajar. Igualmente, como les digo, este trabajo lo orienta el Padre y la Madre Divina, nuestro propio ser. ¿Sí? Si de pronto no nos muestran de manera directa en el astral que tengamos que trabajar esto, perfecto. Hacemos lo que el Padre y la Madre nos enseña y nos brinda, porque ellos son los que nos muestran el camino para hacer un trabajo cada vez más serio y sincero. Pero pues habrán algunos que tendremos que trabajar estos defectos y que son muy urgentes de trabajarlos, porque estos dos defectos nos van a impedir todo avance si no los comprendemos y lo eliminamos de nuestro interior. Entonces, bueno, antes de iniciar con esta pequeña reflexión, voy a compartir rápidamente en algunos grupos para los que les llegue a interesar. Esto igualmente queda grabado acá en la página de Facebook y se sube al canal de YouTube. ¿Listos? Entonces vamos a compartir rápidamente y ya iniciamos con esta pequeñita reflexión y práctica. Bien, vamos a iniciar. Ya compartimos rápidamente. Perdón que no. Ya, listos. Entonces, muy bien. Entonces, algo muy importante de esto es que nosotros con el trabajo interno buscamos equilibrar los centros de la máquina humana. ¿Sí? Entonces ya sabemos que nosotros tenemos 5 centros inferiores y tenemos 2 centros superiores, y cada centro tiene una energía correspondiente y debe funcionar con esa energía a sí mismo, ¿no? Pero por el desequilibrio que llevamos todos los seres humanoides en este planeta, esos centros están totalmente desequilibrados, ¿sí? Y el objetivo principal del conocimiento es trabajar los tres factores. Entonces, si una persona aprende y lucha todo el día, de instante en instante, por mantener el estado de muerte en marcha, ese estado de recuerdo de sí, de no identificarse con el ambiente, las impresiones, todo lo que son las cosas o las personas o las situaciones, entonces empecemos a ver cambios verdaderos en nuestro interior. A Tere, buenas noches, que nos está saludando. Entonces, muy bien. Entonces, ese cambio es poder llegar a un equilibrio real de estos 5 centros. Entonces, tenemos un centro motor, tenemos un centro mental, tenemos un centro emocional. Este centro mental es inferior y el emocional también es inferior. Tenemos ese centro instintivo, que va a ser muy importante en este trabajo, y el centro sexual, que es el más importante aún. Y tenemos dos superiores, que es ese centro intelectual superior y el centro emocional superior. Bien,
Entonces vamos a hablar ahora sí concretamente sobre este tema. Equilibrio de los centros es la base del trabajo y es lo que buscamos con la muerte en marcha y con la misma muerte reflexiva para profundizar en cada defecto. Pero hay dos defectos que, si nos damos de cuenta, en la humanidad está envuelta en estos defectos y cada vez más rápido nos lleva a la degeneración sexual, a la aberración sexual y más rápido a la involución, ¿sí? La mayoría de las personas, y hablo principalmente, y en este caso voy a dar un ejemplo de mí mismo, a una temprana edad le dan un montón de información muy equivocada de cómo debe ser ese de conocerse a sí mismo. Entonces le dicen, aprendes a tocar las partes íntimas, aprenda a usar protecciones como los condones, como lo que es, no sé, un montón de pastillas, de cosas para que evite los embarazos o las enfermedades sexuales, ¿sí? Entonces, hablando en mi caso, uno en el mismo colegio le enseñan los profesores de sexualidad, que pues realmente no son profesores porque no enseñan nada correcto, pero bueno, estos personajes le enseñan a uno de diferentes maneras, de maneras algo no tan explícitas. En mi caso, le enseñaban a uno cómo es de importante usar protección, cómo es urgente usar el condón, pero ese video era muy explícito, ¿sí? Tenía connotaciones muy fuertes, orientándolo a uno a derramar su energía sexual. Y uno en ese momento, uno es pequeño. Entonces en ese estado de uno pequeño se le activa más rápido la lujuria con ver todo ese video. Entonces se le siente un estado interno muy equivocado. Entonces, claro, estos personajes le muestran a unos videos y le hablan tan bonito de cómo es que un niño se tiene que empezar a conocer desde ya tocándose sus partes íntimas, empezando a masturbarse desde pequeños. Es algo muy terrible, ¿no? Pero en ese caso, en esos tiempos, no fue hace mucho tiempo, no me lo daban de una manera tan agresiva, ¿sí? Los videos no eran tan explícitos. Ahora lo que tengo yo entendido ahí es que en los colegios se empiezan a enseñar realmente cómo se debe masturbar directamente con pornografía inclusivamente, y que de pronto practicar con niños o con niñas para que se defina como un género homosexual o heterosexual o lo que quiera hacer. Ahí nos damos de cuenta de la aberración en la que cada vez estamos cayendo, en la degeneración que cada vez más estamos llevando, y todo es desde pequeños. Entonces el objetivo de esta conferencia, bueno, más que esta práctica, perdón, y reflexión, es que una persona vea la urgencia de que si los ha manifestado en esta existencia de una manera muy agresiva, los pueda empezar a trabajar y eliminar al 100%. Todo esto se vuelve un vicio, ¿sí? Así como el drogadicto con su marihuana o con su bazuco o con lo que quiera consumir, siempre el cuerpo le pide más, ya no es el mismo, es un instinto animal donde quiere consumir y quiere seguir consumiendo y cayendo más en la droga y quiere más y quiere más. Así como el alcohólico, el borrachito, que algún día dice que va a cambiar, pero él sabe que no. Él quiere seguir tomando porque sus mismos defectos no se lo van a permitir, porque ya se volvió un vicio, y ese vicio es un placer. Ese placer, principalmente en estos dos defectos de la pornografía y la masturbación, están relacionados y son muy fuertes en la parte del instinto. Entonces, si los queremos trabajar, claro, vamos a realizar la meditación reflexiva, yendo principalmente a ver todo el instinto que quedó grabado de ese supuesto placer. Porque no es un placer. Lo que esconde ese placer realmente es un dolor físico. Y claro, ese daño que le está generando peor al aparato sexual, el daño que le estamos generando al sistema nervioso, el daño emocional que nos estamos generando, el daño mental, es terrible. Es muy grave, pero hay que hacer un trabajo. Entonces lo importante es que por más montados que tengamos este defecto, si ya tenemos la herramienta, pues nos liberemos de esto con un trabajo serio y sincero de nosotros mismos. El objetivo aquí no es para quedar bien con los demás, sino es porque uno realmente quiere eliminar de su interior ese estado equivocado y muy pesado que es. Entonces lo importante es que veamos la cruda realidad de las cosas. Es un vicio, ¿sí? Pero ese vicio tiene que morir. Entonces, para eliminar ese vicio,
primero hay que tener el anhelo y el ánimo de eliminarlo, de querer realmente eliminarlo, ser radical. Y ese radicalismo va con trabajo, con práctica. No simplemente es que se vuelva uno un reprimido sexual o un reprimido en su emoción y su tentación y su deseo, porque tarde o temprano va a estallar esa represión y va a ser peor. Para eso es importante la muerte y en este caso la meditación reflexiva. Entonces, hay varias formas de la pornografía, de ver pornografía. La tecnología en estos tiempos le permite a uno ver mucho más fácil pornografía en el celular. En estos tiempos ya los niños desde pequeñitos ya, como les digo, en el colegio le enseñan a masturbarse con la pornografía, ya los familiares, los amigos, cualquier personaje ya tiene pornografía en su celular. Es muy fácil. En el televisor, en el computador, en el internet, se vuelve un vicio. Entonces ese vicio llega a un punto en el que la persona no está satisfecha en ese momento, en ese instante de haberse masturbado, puede ir a su trabajo y allá también se masturba, puede ir allá donde la familia y allá también se masturba, puede ir a, no sé, a un restaurante y allá también termina masturbándose. Por el mismo vicio y la exigencia de este efecto tan fuerte en uno, que lo obliga a uno en cualquier momento y en cualquier instante donde vio una falda, donde vio un rostro, donde vio una figura, ya siente la excitación y simplemente es tanto el vicio que ya no necesita de ver un video pornográfico, que simplemente solo ver una parte específica de una persona del sexo opuesto, ya con eso activa su energía y ya se quiere masturbar. Nos genera un daño terrible en el aparato sexual, como les digo. Nos genera impotencia sexual y nos genera ese estado del yo de la eyaculación precoz. Entonces es algo muy terrible, pero bueno, si ya caímos en esos estados, lo importante es que nos queramos devolver por sí mismos y ya no es porque alguien más lo diga. Entonces, otra cosa que yo pude ver de esto es que la debilidad emocional que le genera a uno es terrible. Una persona que se masturba tanto en su existencia, en su infancia, en su adolescencia, tiende a volverse cada vez más débil emocionalmente o cae en un estado de homosexualismo. Eso es puro auto-homosexualismo y la masturbación nos lleva hasta ese estado de volvernos homosexuales. Pero eso es gradual, ¿no? Tampoco es que de una vez a la noche a la mañana se vuelva homosexual, no. En mi caso, uno lo ve como uno siente esa emoción tan débil. Entonces uno siente un estado de depresión, de dolor, de culpa, siente que merece estar solo y que no quiere nada de compañía. Y es lo peor de todo, es que uno por esas masturbaciones y por todo lo que ha sido la fornicación, uno crea lo que es el incubo y el sucubo, que son dos otras entidades que nosotros mismos creamos por mezclas de la energía creadora sexual que se expulsó, por la misma lascivia que se generó y que se sigue generando si no se trabaja. Perdón, acá hay un comentario que nos está escribiendo el compañero. Es que el estímulo de ver pornografía hace subir la dopamina y ese sobreestímulo reacciona con el centro instintivo. Si se baja la dopamina a través de eliminar el estímulo que quedó grabado en el centro instintivo, con la muerte psicológica baja la dopamina y así podemos eliminar los detalles con la meditación. Sí. Sí, no, lo importante es que uno quiera eliminarlo. Eso es lo importante, porque cada uno de pronto lo va a ver de manera distinta. El compañero nos da un buen aporte y en mi caso, en lo que yo he podido poquito haber hecho en este trabajo de esta reflexión, es que uno ya no necesita ni siquiera ver pornografía, realmente uno solo con cualquier cosa ya se le activa uno ese deseo y ya hay que luchar contra eso. Entonces, bueno, como les comentaba, ¿qué iba yo? El placer, los vicios. Bueno, una persona, pues, como les decía, que ya en un estado donde ya cae en esa eyaculación precoz. Y todo esto, pues, se genera por el daño tan terrible que le genera. Mastúrbese y siga sintiendo esa masturbación. Eso le genera un daño terrible. Emocionalmente, como les decía, también. Entonces, en mi caso, uno tiene esos detalles donde uno es muy sensible, uno es muy ensimismado, alguien muy agazapado. Se vuelve alguien muy nervioso, muy ansioso, muy irritable, ya no quiere compañía de la otra persona del sexo opuesto, porque como les digo, esas dos entidades, que es el incubo y el sucubo, pues más lo envuelven a uno en que se siga autosatisfaciendo, sí.
Entonces uno se sigue masturbando y sigue alimentando esas entidades, ¿sí? Es muy terrible porque uno termina cogiéndole fastidio a la otra persona del sexo opuesto. Entonces uno se relaciona mal con esas, tanto como yo con las mujeres o una mujer con los varones. Esa mala relación se genera por ese yo homosexual y esa mala relación que se está generando con esa pareja o con esa mujer o con ese varón no le va a permitir tener una relación estable a uno. Entonces, si uno mira las relaciones que haya tenido, uno siempre cae en unos estados tan pesados donde uno adulteró, donde uno de pronto fue alguien muy celoso, alguien muy tirano, alguien muy, de pronto también muy sumiso, fue alguien muy apegado. La debilidad le genera a uno como ese sentimiento de querer a alguien que lo apoye, que lo complemente, pero que esté ahí y nunca se vaya. O sea, le genera unos estados tan terribles a uno que uno termina volviéndose alguien muy sumiso ante cualquier persona que físicamente le llame la atención. Es la cruda realidad, tanto en el varón, ¿no? Principalmente, porque somos tan visuales que no importa a la mujer que le pongan si es educada, si es amable, si es gentil, si le ponen a alguien que simplemente tenga una belleza física, pero pues realmente no tenga corazón para hacer sus cosas, su trabajo, sus labores, lo primero que escogemos es la parte física, ¿sí? Que nos active ese instinto animal de fornicar, ¿sí? Entonces, otra cosa terrible es que la pornografía daña terriblemente la realidad de lo que es una práctica sexual. Entonces, uno cuando ve pornografía, uno recibe millones de impresiones y esas impresiones quedan en el interior, grabadas, como les digo, en el instinto, en la emoción, en la mente, principalmente en el aparato, en el instinto, y uno queda ilusionándose con cosas que no son reales. Entonces, cuando uno va a una práctica real, infrasexual, con una mujer o con un varón de verdad físicamente, es muy distinto a todo lo que la pornografía le estaba a uno mostrando, pero como nos damos de cuenta es una película, es una obra infrasexual, uno como lo quiera ver cada uno, pero esto altera mucho la psicología de uno. Entonces uno ya por eso mismo se vuelve alguien impotente, porque todo lo que ilusionó y se fascinó en su propia mente no fue real cuando fue a la práctica y se desilusionó y por eso mismo aleja a esa persona y quiere seguirse masturbando y quedándose con su pornografía. Estos dos defectos son muy terribles, como les digo, vuelven a una persona tan impotente que la terminan convirtiendo en una persona homosexual. De ese homosexualismo puede pasar a ese estado de celibato y ahí sí odia el sexo, lo repudia, pero de tanto odio y repudio por la misma represión termina estallando eso y termina cometiendo delitos mucho peores con el mismo sexo. Y ahí es donde nos damos de cuenta cómo es importante el estado de muerte, de no reprimirse. Entonces en marcha una persona que ha consumido tanto esto va a darse de cuenta cómo simplemente que vaya a coger el celular, que vaya a estar en el computador, o que vea a una chica, o que vea a un varón, siente ese deseo. Hay que observarlo, hay que observar esa parte emocional, cómo siente un fuego de mirarle las piernas, un ejemplo, de mirarle la cola, o de mirarle los pechos, o mirarle la cara, ¿sí? Esos detalles hacen parte de ese defecto del yo mirón, como lo ven cada uno. Ese defecto del yo mirón lo que alimenta es este defecto de la pornografía y la masturbación. Ahora no se trata de que vamos con los ojos vendados por la calle y no vamos a mirar a nadie, no. Se trata de que uno observe en su interior todo lo que se va a manifestar simplemente con ver esa falda o con ver a ese hombre. Observe su interior y vea el deseo que hay tan fuerte de mirarle, voltear a mirarle la cola. Y es que es una fuerza que uno, si no se está autoobservando, uno lo hace mecánicamente y voltea y se queda ahí. Pero si está en autoobservación, uno siente cómo realmente quiere voltear, no sabe por qué, pero cuando se da cuenta del por qué es porque ahí hay una mujer. Y esa mujer es el prototipo de uno. Y el defecto lo sabe. Y aunque no la haya visto, ya uno siente internamente que allá está la mujer y que allá está la cola y aquí están los pechos y la cara. Eso es de una manera tan telepáticamente como lo quiera ver cada uno.
Y entonces es importante por eso ver esa fuerza. Cuando usted le pide muerte a ese deseo, se libera y ya tiene control de lo que va a ver, de lo que va a hacer. Ya no se deja hipnotizar por las formas o lucha para no seguir identificándose con las formas. Porque es este efecto de la pornografía. Busca formas, busca cosas visuales que lo exciten, que lo lleven a un placer, que lo hagan sentir algo internamente. Ahora, observe también ese agrado o ese ánimo que tiene cuando le llegó de pronto una imagen pornográfica en la mente. O le llegó, vio a la chica y se la imaginó desnuda en ese momento, rápidamente se la imaginó. Entonces, pida muerte a ese detalle que le apareció en la mente y observe la parte emocional. Sintió un ánimo como que, uy, qué linda, quiero estar con ella, o no sé, lo que haya sentido. Obsérvelo también. No se siga identificando y alimentando estos defectos, porque si no los elimina, pues va a ir en la práctica, tiene una caída sexual o en la noche va a tener una polución. Y todo eso es por seguir alimentando esos defectos. Ahora, si usted se sigue dando de cuenta en el instante en marcha, usted se está dando de cuenta cómo en su mente empieza esos estados que son muy terribles por la misma pornografía nos generó ese estado de la lascivia. Entonces, esta lascivia es algo muy terrible porque todos vivimos ahí. Entonces, una persona con cualquier mujer o con cualquier varón que ve, se lo imagina en la cama, se lo imagina con sus fantasías sexuales y toda esa lascivia se genera por la represión sexual. Cuando una persona se reprime sexualmente y no elimina el deseo, no elimina la emoción, el gusto, el agrado por esa persona o ese personaje, pues se está reprimiendo y está generando en su mente un montón de fantasías sexuales, un montón de imágenes, de episodios, de películas morbosas, lujuriosas, y todo eso es esa lascivia que por la misma represión de no eliminar el defecto se le está manifestando en la parte mental. Ahora, si usted elimina su lascivia, o hacemos el esfuerzo de eliminar este defecto de la lascivia, pues tenemos control total, bueno, no total, ¿no? Pero en una medida tenemos gran control sobre nuestra propia mente. Entonces ya cualquier cosa que llegue a la mente, pues no nos va a identificar tanto. Pero ya con ver a la chica, ya se me activa el pensamiento y yo lo elimino, no lo dejo fantasear. Si yo dejara que ese defecto se siguiera manifestando, entonces termina creando un cuadro vicioso donde yo estoy por allá expulsando mi energía con esa mujer, y si me doy de cuenta, esa escena lasciviosa en mi mente es una práctica de un defecto con otro defecto en mi interior. Entonces yo me estoy imaginando a la mujer y a mí mismo allá. O sea que es un defecto homosexual donde estoy practicando conmigo mismo sexo en mi propia mente. O sea que estoy practicando con el incubo o con el sucubo. Entonces tenemos que mantener ese estado cada vez más fuerte en la muerte. No hay que seguir justificando que la chica es bonita o que el personaje es romántico, es amable. No hay que seguir viendo formas. Hay que buscar estar en el interior de uno mismo, muriendo a todo lo que cualquier forma le genere, ¿sí? Entonces, otras cosas es que uno ve mucha pornografía en todo instante, en todo momento. No solamente la de los videos, uno también ve pornografía en las películas, de una manera pues no tan explícita, ya es más diferente la vaina, porque las actrices son semidesnudas o son más activar la fantasía del que está viendo la película. La mayoría de películas tienen escenas pornográficas, aunque no sean de una manera tan directa, sí lo hace para que una persona mecanice en su mente y fantasee cómo se genera esa escena o qué es lo que puede suceder en una escena de esas, ¿sí? Dejan en la mente volando muchas cosas y como la gente no tiene el conocimiento termina generando unos cuadros de la actividad terribles. Pero cuando tenemos el conocimiento ya comprendemos que pues, las películas nos van a llevar a un estado pues, de identificación con cualquier cosa. Cada uno va a ver la necesidad de si elimina ese defecto o no. Y eso es lo importante, ¿listos? Bueno, ¿qué otro detalle yo puedo ver sobre este defecto? Ah, bueno, también uno lo ve en las noticias o en las propagandas, todo es sexual. Sí, realmente como uno ve en los talleres de mecánicos
que arman carros y toda la cosa. Y la mujer que vende o que está en almanaque es una mujer semidesnuda o desnuda y posando pues de una forma muy erótica, infrasexual. Sí, está posando de una manera que le llama, le altera a uno mucho la psicología, lo activa a uno mucho. Y ahí es donde uno se da cuenta, bueno, qué relación tiene una vaina donde arreglan carros con una mujer pues de este estilo y de esta forma en cómo vende el producto. No tiene nada de relación. Ahora, ¿cómo le venden a uno unas cervezas con mujeres bien arregladas y bien como le quieran ver? O sea, ahí es donde uno se da cuenta cómo es que todo se lo venden a uno con esa misma lujuria. ¿Sí? Todo es muy pornográfico en un sentido donde la persona imagina, claro, uno se da cuenta y todo eso tiene unos detalles terribles. Entonces uno siente un gusto por un producto o por cualquier cosa y es porque en algún momento uno vio que una mujer muy buena, por ejemplo, o el varón prototipo, estaba vendiendo ese producto. Entonces uno, claro, ahí es como lo manipulan a uno por la misma lujuria. Y como la gente que quiere más ventas, pues usa esa misma lujuria, usa esos defectos, esas formas de vender para amarrar a las personas y manipularlas y sacarles plata. ¿Sí? Entonces lo importante es que uno pues veamos la cruda realidad de las cosas. Si no eliminamos esos dos defectos, no podemos equilibrar los centros, no podremos llegar a esa castidad científica, no podemos llegar a prender el fuego jamás, porque se necesita dejar de fornicar. Estos dos defectos alimentan el defecto de la fornicación. Entonces, hay una conferencia que nos hablan de diversos yoes lujuriosos de la fase A. Y esos diferentes yoes son los que nos van a impedir que prendamos o tengamos un nivel de castidad, de potencia sexual y que se llegue a prender el fuego. Entonces, cuando uno no trabaja estos defectos, tarde o temprano, se manifiestan y por no haberlos eliminado, pues tienen fuerza y lo van a voltear a uno en cualquier momento. Entonces, es muy importante que uno vaya a hacer esos estudios sin identificarse, sin justificar el placer, el gusto, el deleite, nada de eso. Hay que ir en un estado muy, muy, muy neutral, muy reflexivo y comprender que es un trabajo muy largo y que sí, realmente como dice un compañero, eso dura años, pero vale la pena. En lo poco que yo vengo haciendo ese trabajo en la parte del instinto, viendo estos dos defectos, en mi caso, son muy urgentes de eliminarlos, porque ahí hay mucha sabiduría. Ahí hay un fuego enorme que, claro, no se mete con dos monstruos grandes, pero pues si uno tiene la fuerza y uno tiene la disciplina y uno quiere realmente, uno lo hace. Entonces, lo recomendable que es que uno pueda trabajarlos todos los días, estos o otros defectos, ¿no? Cada uno, como les digo, eso es dependiendo de cómo la madre y el padre lo esté llevando en su trabajo reflexivo de muerte. En mi caso, poderlo reflexionar mínimo, pues para que uno pueda ver como un resultado, 3 horas y media, todos los días, poder sacar un tiempo y dedicarle ese tiempo a la meditación. Sí, obviamente, yo no inicié así haciendo 3 horas seguidas porque yo me quedaba dormido, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo me pongo a meditar y me pongo lo máximo que podría resistir al inicio. Cuando llegué eran 5 minutos. Y yo, listo, bueno, vamos a hacer 5 minutos, vamos a tratar de reflexionar sobre este defecto. ¿Qué daños me causó? Vea, me causó estos daños en el aparato sexual. Me causó estos daños emocionales. Me causó estos daños en el sistema nervioso. Me generó unos estados muy débiles en el cuerpo físico y en la parte emocional. Me generó un daño terrible en la parte mental, donde solo pienso en sexo y sexo y sexo y todo eso. Entonces, eso es un daño también. Pero eso es una pequeña reflexión, eso es algo muy sencillo que cada uno va mirando, bueno, ¿y este defecto qué otros daños me genera con las cosas, con las personas, con la tierra, como lo quiera ver unos? Creo que ese es el expediente del yo. También es una buena forma para reflexionar al inicio. Eso es al inicio. Entonces, sí, me relaciona mal con tales personajes porque son mujeres, un ejemplo. Entonces, me llevo mal con ellas porque siento rechazo y repudio a una mujer. Ahí hay unos detalles terribles de homosexualismo. Entonces, hay que cada detalle que vaya observando, pues lo vaya eliminando
para que no siga justificando ese odio hacia la otra persona del sexo opuesto. Porque necesitamos una pareja del sexo opuesto. Entonces, si necesitamos una pareja del sexo opuesto, hay que eliminar ese yo homosexual también. Y hay que eliminar todo ese prototipo que tenemos también, porque eso alimenta el yo de la pornografía y más adelante el de la masturbación. Entonces, otro detalle, bueno, y el yo de la prototipo, ¿cuáles son mis prototipos? No, es que a mí me gustan las mujeres que son altas, que son de tal cuerpo, que tienen tanto busto, que tienen tanta cola, de tal color de piel, de todo eso. Y elimine, observe y elimine todo lo que crea que le gusta a esa mujer, lo elimina. Bueno, ¿y por qué me gusta ver tanto ese pecho, ese gusto, esa cola o esa cara? ¿Por qué? Entonces una reflexión también. Y elimine todo lo que crea el por qué. No, es que esta mujer está muy linda. No, es que vea ese cuerpazo. Madre, mátame este yo. No, pero es que vea, es que es tal como la actriz porno de esa película que vi hace rato. Madre, mátame este yo también. Sí, sí, si nos damos de cuenta y sinceramente, nuestro prototipo está formado por todo lo que vimos en la misma pornografía. ¿Sí? Realmente, ¿no? Eso es que uno mire nomás cuál es su prototipo. Para los que hemos consumido pues fuertemente todo esto, pues nos daremos de cuenta que ese prototipo es tal cual la actriz porno que aparecía en tal o tal video. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar la obra? Porque jamás nos van a dar a esa actriz, porque no nos va a permitir hacer un avance verdadero. Si nos la dieran, fornicaríamos todos los días y no nos interesaría hacer la obra. Ahora el objetivo es buscar que el ser nos dé una pareja que sí merezcamos y que no nos llegue a activar hasta ese punto la lujuria. Entonces ahí me voy dando de cuenta de cómo también es importante ver qué es lo que no me gusta de las mujeres. No, que es que no me gustan que sean viejitas, que sean arrugaditas, que sean de tal edad y que estén canosas. Bueno, mate también eso porque eso es un estado de impotencia. Y esa impotencia también es generada por esos defectos que buscan simplemente la parte física. Y lo único que necesitamos es una mujer que nos ayude en la obra para que nos ayude a activar nuestra parte positiva, negativa de nuestra energía. Y en el caso de la mujer también necesita un varón que le ayude a ella a activar su parte positiva de su energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Un varón necesita un yoni y una mujer necesita un falo. Eso es lo que necesitamos. Y claro, esto lo va a dar el ser y cada uno lo puede tomar de una manera como la quiera tomar. Pero yo lo quiero brindar para que comprendamos que sí, realmente solamente necesitamos es una mujer que nos ayude a activar nuestra energía y nos puede ayudar a subirla, no es más. Ahora, hay que tener un respeto, hay que tenerle un cariño, hay que tenerle un verdadero amor, pero ese amor verdadero se va a conseguir de la eliminación de todo esto que está en nuestro interior, de todos esos estados homosexuales, vanidosos, esos estados donde uno se quiere exhibir, se quiere vestir muy bonito y se quiere quedar también hasta sin ropa y uno quiere venderse como una prostituta, lo digo con respeto, pero es la cruel realidad. Vamos a darnos de cuenta que todo lo que somos o hemos sido está constituido simplemente por lujuria, o en algunos casos será codicia o envidia, pero la mayoría somos lujuriosos. Entonces lo importante es que podamos hacer un trabajo sincero. ¿Listos? Entonces la pornografía la pueden ver en todo instante, en todo lado. Publicidades, como las mujeres mismas se visten o como los varones también se visten. Eso también hay detalles de pornografía ahí. No se trata de juzgar a nadie afuera, ni nada de eso. Se trata de que uno no se identifique con eso más. De que siga interiorizado y ya. Comprenda que todo eso está ahí porque tiene que revolcarle a uno todo lo que es sus yoes y los pueda ver, los pueda eliminar. ¿Listos? Entonces es muy sencillo. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Como les digo, esto cuesta, pero lo que uno puede llegar a conseguir es muy valioso. Ahora, los defectos de la masturbación es peor. Hay diferentes formas de masturbarse. Masturbación colaborada, masturbación solitaria. Yo veo que lo que es el sexo oral también es una forma de masturbación. Algo mucho más pesado, pero también, si lo hemos hecho, hay que matar ese defecto. Porque hay muchas sensaciones, o sea, es terrible, realmente.
ver cómo los órganos, cómo todo este cuerpo, sistema nervioso, el cerebro, las piernas, todo está lleno de esas vibraciones horribles que son dolorosas. Y eso es el placer que uno busca siempre en la masturbación o en la fornicación. Y es triste, pero bueno. Otros detalles de la masturbación: uno con solamente querer saciar su vista está perdiendo su voluntad, se está volviendo alguien muy débil. Por eso lo primero que alimenta a uno la vista son defectos de la pornografía. Entonces, dependiendo de qué es lo que está sintiendo cuando ve esas cosas, esas formas, depende de cómo está en su estado interno, para que no se identifique con las formas, puede transformar las impresiones. Si no las transforma, pues ahí sigue alimentando, se sigue polucionando o sigue teniendo caídas sexuales, porque no ha comprendido cómo es que realmente los 5 centros, cómo los 5 sentidos están relacionados con todo esto. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a no identificarme con nada externo y a matar todo lo que siento de gusto y agrado por la voz de la chica, cómo llegó a los gemidos, también hay que matar ese efecto. ¿Qué otro? Cómo grita, también hay que matar eso. Entonces, elimine ese gusto, ese ánimo, ese placer, sacrifique eso, porque eso es lo que hay que eliminar del interior. No hay algo que nos pueda ayudar de otra manera, sino la muerte. Sin muerte no hay un cambio verdadero. Sería superficial y sería simplemente represión. Lo importante es que uno quiera hacerlo. Si lo quiere hacer, lo consigue. Y se ponga un objetivo. ¿Listos? Bien. ¿Qué más les puedo brindar? Yo esto realmente, lo que les puedo dar es lo que yo he podido comprender. No es mucho, pero es lo poquito que pude ver, ¿sí? Entonces, detalles de debilidad emocional. Eso es culpa de toda la masturbación. La fragilidad, ese sentimiento de ser alguien muy sumiso, también tiene que morir. Tiene que tener ánimo, tiene que tener fuerza, tiene que ser responsable con su propio trabajo interior. Entonces, ya uno se da cuenta de cómo todo esto le ha generado un daño terrible en toda la existencia. No se relaciona bien con las personas, con las mujeres o con los varones. Se lleva mal también con su propia familia. Vive en unos estados de depresión terribles, de soledad. Y todo eso, pues, no se empieza a consumir mucho más. Ya las personas vuelven tan adictas a la pornografía que con ver videos normales, que entre comillas llamemos normal, que era la mujer y el varón desnudos practicando ahí de una manera muy horrible, ya queremos, o esas personas llegan a un punto de ver más cosas pesadas. Entonces ya empiezan a ver videos con niños, con animales, y hay otros donde empiezan a ver videos con cosas muy pesadas, terriblemente pesadas. Entonces es como generan la misma sexualidad a tal punto que eso les causa satisfacción visual, ¿no? Bien, videos donde ya hay, no sé, un montón de cosas muy horribles, ¿sí? Hasta terminan viendo sangre, asesinatos y toda la cosa, ¿ven? Estamos muy degenerados, es una cruda realidad. Pero bueno, ¿quién es uno realmente para juzgar a alguien sino a sí mismo? Nadie. Eso, muy bien. Entonces ya para no extenderme mucho con esto y que quede como algo teórico, vamos a llevarlo a la práctica. Entonces es muy importante que uno, si tiene sus hijos, les enseñe lo importante que es no masturbarse y no llegar a caer en la pornografía, que si están yendo al colegio comprendan que sus amiguitos son unos corrompidos. Yo hablo personalmente por mí. Yo cuando llegué a las escuelas, en un campo, lo primero que hice fue hacerme amigo de un chico y el chico veía pornografía. Entonces es hasta el punto de lo que uno mismo atrae, porque esos defectos están en uno y eso es lo que uno está atrayendo, gente de esa misma psicología. Entonces tampoco puedo culpar al chico porque la culpa es mía. Entonces hay que comprender que si uno los manda al colegio va a suceder eso. Habrán chicos que consumen esto y van a llevar tarde o temprano a los hijos de uno a que caigan de pronto ahí. Entonces por eso es importante poderles enseñar lo importante que es eliminar estos dos defectos del interior de uno y evitar caer en ello. Si se pierde la energía, se crean defectos. Si no se expulsa la energía, podrían empezar a tener su desarrollo. Entonces, cuando uno atenta contra su aparato sin estar listo,
pues daña el trabajo. ¿Por qué? Porque un hombre, un varón, un chico, se desarrolla hasta los 21 años y la mujer hasta los 18. Imagínese uno que empieza a masturbarse desde los 14 o desde los 13 o desde los 7. Algo muy terrible, es un daño muy, pero muy, muy grande, porque no se ha terminado de desarrollar el aparato sexual, ni la energía, nada de eso. Entonces, por eso se generan tantos desequilibrios emocionales y físicos. Bueno, ya creo que con eso es lo que yo pude ver. Vamos ahora con la práctica. La práctica es muy sencilla, demasiado sencilla, pero al inicio cuesta, ¿sí? ¿Por qué al inicio cuesta? Porque uno no quiere sacrificar esto. O porque uno, pues, no sabe cómo, o le da pereza, o no tiene tiempo, entre comillas, ¿sí? Falta de organización. ¿Listos? Pero bien, esto es una meditación. ¿Listos? Esto es para meditar. Entonces, bien, vamos, lo primero que vamos a hacer es una retrospección. Esta retrospección la vamos a hacer para alguno de estos dos o para estos dos en nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 10 minuticos al inicio, pero les voy a explicar primero cómo vamos a hacer el trabajo para poder hacer de una vez. Entonces, bien, vamos a hacer una retrospección como la retrospección del día, donde uno toma en el día qué es lo que hizo y dónde se identificó y cuáles yo se manifestaron, eso, esa es la retrospección. Pero, ahora en este caso, la retrospección que vamos a hacer es, vamos desde este punto donde estamos aquí y ahora, a devolvernos hasta nuestra infancia, lo que más podamos recordar, ¿sí? Y vamos a tratar de luchar por ver cómo o en qué momento o de qué manera se manifestaron estos dos defectos. Entonces yo me puedo dar un ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. No, que yo a los 7, 6 años estuve en la escuela y allá un niño me mostró un video de pornografía. Y yo sentí como un interés. Ah, listo. Madre, mátame yo. Uy, yo sentí como un gusto. Ay, madre, mátame yo también. Eso es lo que yo puedo medio recordar, lo que sé que sucedió. Listo, perfecto. Elimine eso. No, más adelante alguien me habló de la paja, que es la masturbación. Y yo no sabía qué era eso, entonces, pero me causaba risa. Ah, madre, mátame yo. Me causaba como una curiosidad y un interés. Y bueno, ¿y esto qué es? Madre, mátame yo. No, pero más adelante, ya a los 10, llegó una chica y ella me habló y yo quedé sorprendido y quedé con esa imagen ahí y me toqué. Ah, listo, madre, mátame yo. Eso también es algo muy terrible, pero hay que hacerlo, matarlo. No, más adelante, a los 13, 14 años, vi un video de pornografía completo. Observe qué es lo que sintió con eso, pero lo importante de esta práctica es no identificarse por nada del mundo. Porque qué gracia tiene que uno vaya a eliminar el defecto y lo siga alimentando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no identificarnos? Si yo hago esa retrospección y en algún punto de esa retrospección yo siento en mi interior cómo se altera todo, cómo siento el gusto, el placer, cómo se me calienta el cuerpo, se me tensiona, como que siento escalofríos, como que pasan corrientazos, ya, pare ahí y empieza a morir a todo eso. Muere. Que si se le pasan los 10 minutos muriendo, perfecto. Pero pare la escena o pare la retrospección y empieza a morir a todo eso que está sucediendo en el interior. Para que no se identifique y no alimente el defecto en vez de eliminarlo. Ese es un error que uno puede cometer, pero aquí está uno para corregirse a sí mismo, ¿sí? Entonces, no identificarse. Otro estado que tenemos que estar es en un estado de neutral, reflexivo, relajado, pero en autoobservación vamos a saber qué es que todo eso se active en un momento y en un instante. Entonces se van a dar de cuenta cómo se les activa la emoción, sienten un gusto y un placer, maten eso. Y observen y sigan muriendo. Como les digo, si ven que eso está sucediendo, paran la escena, paran la retrospección y empiezan a morir. Ya no hay nada en el interior, ya se normalizó, ya se tranquilizó el interior.
Entonces respiramos, nos relajamos y seguimos con esa retrospección. Donde íbamos, vamos a ver, bueno, ¿y qué más pasó? Uy, claro, a los 18 me pegué 3 masturbadas, un ejemplo, en la casa, en el trabajo, en el estudio. Listo, vamos a estudiar ahora qué es lo que hice yo en la casa, qué es lo que yo hice ya en el estudio y qué es lo que hice yo en el trabajo. Diferente escena, detalladamente y como les digo, sin identificarse. La clave de esta práctica es que usted vea el instinto y la parte emocional. Que si alcanza a ver la parte mental, perfecto. También observar la parte motriz. Entonces, qué movimientos, qué gestos, qué gemidos tuvo, todo eso tiene que morir. Todo. Es detalle que hay que ver de una manera muy, muy rápida. ¿Sí? Porque se le mueven muchos defectos a uno. Entonces, bueno, ya para no extenderme tanto ahora sí con esa explicación, nosotros los varones, en nuestro aparato sexual, en la punta del falo, es muy sensible. Entonces nos vamos a dar de cuenta que cuando hacemos esa pequeña reflexión o lo que podamos hacer de práctica, se nos va a generar unas sensaciones en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. O alguna sensación pequeñita, pero es sutil, pero es una sensación. Esa sensación la tiene que eliminar. Entonces, madre mía, mátame este yo. Imaginamos cómo se quema, se destruye y seguimos observando qué más sucede. Si yo me doy de cuenta de pronto que sentí una sensación, un corrientazo de aquí a acá, yo lo elimino. Madre, mátame este yo y se quema. No se muere. Qué raro. Entonces, madre, mátame este yo. Lo quemo otra vez. Y sigue. Esa es la sensación que voy a enfocarme para eliminar. Y hasta que no elimine esta sensación de aquí a acá, no continúo con más. Mi objetivo, como les decía, en este es un ejemplo, es eliminar la sensación que hay desde este dedo hasta acá. Solo esa sensación. Entonces yo empiezo a morir y muero y madre mátame este yo y quemo y quemo y quemo y quemo. Reconstruyo nuevamente ese pedacito de esa escena, solo es un pequeño pedacito nomás para no identificarse. Y me doy de cuenta de cómo ya la sensación ya no está. O ya no es tan fuerte. Ya es más sutil. Pero hay más sensaciones. Listo. Dele, 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 dele. Hasta que ya no se le mueva nada en este pedazo. O sea que hasta que muera esta es la sensación. Y está compuesta de muchos yoes o muchas larvas. Y eso es lo que hay que matar. ¿Sí? Todo esto llega al aparato sexual. Va a llegar el momento en el que yo me voy a dar de cuenta de como todo lo que me rodea son raíces y el punto de encuentro es la punta del falo de nosotros los varones. Ahí llegan todas esas raíces, esas sensaciones y eso es todo lo que yo tengo que eliminar. Y es mucho, pero es un trabajo que vale la pena. La mujer igual. En el aparato, creo que es el clítoris, donde llegan todas las sensaciones y ese es el punto donde llegan todas las sensaciones, en la punta del clítoris. También hay que eliminar todo eso. Si vamos a la práctica sexual, ya no van a haber esas sensaciones, o bueno, ya no van a ser tan fuertes. Esto solo con lo que es la pornografía y la masturbación. Hay otros también que hay que trabajar. Pero, como les digo, esos son para los que hemos caído en estas situaciones, en estos dos defectos muy pesados de esta sociedad y que los queremos eliminar. Ya uno se decide a matar eso. Y que si nos cuesta 3, 5, 6 años lo que toque matar, lo que cueste de tiempo lo vamos a invertir. Eso es una inversión. Y como les digo, aquí uno, sinceramente uno empieza a ver un resultado cuando lo trabaja mínimo 3 horas todos los días. Y lo hablo por mí personalmente, porque uno sí ve el cambio, uno ve cómo el aparato de manera graduativa se va regenerando, cómo uno siente una fuerza anímica, seguridad, y no es un defecto, es porque uno siente la fuerza de su propia energía. Ya no es tan débil por ir masturbándose, ya no es tan frágil, ya no es tan débil emocionalmente, de pronto sí, pero ya no es tanto como antes. Para eso le mandan los gimnasios y le revuelcan a uno todo eso y uno se mantiene trabajando, trabaje. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer esa pequeña retrospección de 10 minutos. ¿Listos? Para iniciar. Entonces vamos a pedir otra vez una silla.
Bien. Ok, listo. Para las compañeras que están saludando, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con esta práctica. Como les digo, espero que les pueda servir, que les pueda ayudar. Yo sé que hay varios compañeros que tienen sus reflexiones y que han hecho sus trabajos sobre esto también, y es importante que cada uno dé su propio aporte, que llegue a su propia comprensión por su propio trabajo, ¿sí? Eso es algo muy satisfactorio cuando uno sabe que realmente en algo ha comprendido sus defectos y que eso le permite ayudar a otros a que puedan comprender y profundizar mucho más de lo que uno ha hecho. Entonces, bueno, cada uno va a llegar a una comprensión cada vez más profunda, cada vez más diferente, y eso es algo muy, muy importante, muy valioso, porque es la sabiduría de cada uno. ¿Listos? Entonces, bien, si quieren pueden tomar un cuaderno, pueden anotar la escena que van recordando, porque a veces uno ni se acordaba de algo, y en esa retrospección uno ve y dice, vea, aquí fue donde me pasó esto y por eso también se me activó este efecto. Bueno, lo puede anotar. O si no, encárguese de hacer esa retrospección de su existencia, hasta lo que más recuerda de su infancia. Y si va observando y va encontrando detalles, no se olvide de pedir muerte a cada detallito, ¿sí? Vamos a hacer esa retrospección por 5 minutos y después otros 5 minutos para poder tener, si no tenemos resistencia, pues que podamos hacer la práctica y nos podamos concentrar muy bien. Vamos a poner acá los 5 minutos. Primero, antes de iniciar con las prácticas, recomendarle, cada uno puede hacer las conjuraciones del bililín y el círculo mágico. Es importante sí o sí hacer la petición al padre y la madre. En este caso no vamos a realizar las conjuraciones para no extenderme mucho con esto, ¿sí? Pero como les digo, ya en su trabajo propio y personal lo pueden hacer. Entonces, vamos a realizar lo que es la petición de asistencia del padre y la madre. Entonces, cada uno con sus propias palabras se dirige a sus padres internos y le pide que necesite pedir para esta práctica. ¿Listos? Bien. Entonces, ya habiendo hecho la petición, vamos a hacer una pequeña relajación. Vamos a inhalar profundamente. Vamos a retener el aire y vamos a exhalar. Soltamos todo el cuerpo, lo relajamos, lo distensionamos. Entonces nuevamente inhalamos profundamente, retenemos el aire y exhalamos. Soltamos nuevamente el cuerpo, lo relajamos, lo distensionamos. Nuevamente inhalamos profundamente. Retenemos y exhalamos. Soltamos todas las tensiones. Soltamos todo el cuerpo, lo relajamos. Última vez, inhalamos profundamente. Retenemos y exhalamos. Bien. Entonces la lucha va a ser, primero, no identificarse, no justificar el placer, no alimentar el defecto, ¿sí? Como les digo, si se les llega a activar todo lo que se activa cuando se está haciendo la retrospección o la meditación, paramos ahí y empezamos a morir a todo, hasta que quedemos otra vez en silencio interno, en un estado de tranquilidad. Vuelven a respirar, se concentran y pueden volver a hacer su retrospección o su meditación, ¿sí? Es para no identificarse, no alimentar el defecto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 5 minutos. Los vamos a iniciar. Ya.
listos. Vamos a dar otros 5 minutos nuevamente y los vamos a iniciar ya.
ahí van esta pequeña retrospección. Esa es la primera parte de este trabajito. Ahora vamos con en sí, así como, claro, con lo que es la parte de la meditación. Si de pronto se habrán dado cuenta, si se pudieron concentrar bien y si tuvieron el enfoque, en esa retrospección uno se da cuenta de cosas que no recordaba, que fueron algunas que le dieron inicio y fueron detalles que empezaron a alimentar detalles de nuestro efecto de la pornografía y la masturbación. Entonces ahora sí ya podemos ver que este efecto no solamente de pronto fue a lo que medio recordamos, ¿no? Sino que este efecto venía desde mucho atrás, desde nuestra infancia, que se desarrolló porque no teníamos la herramienta y pues nuestros papás no tenían este conocimiento y pues cómo nos iban a ayudar, ¿no? Ahora, ya vimos algunas escenas, de pronto encontramos algunos momentos donde se manifestó ciertos detalles de estos defectos. Vamos a escoger una escena en específico de esa retrospección, solo una. Vamos a reconstruir solo una pequeña parte de esa escena, solo un pequeño pedacito. Y vamos a observar la parte instintiva de cuando yo, un ejemplo, vi pornografía, me acuerdo de tal video, listo. Reconstruya solo un pedacito de esa escena, solo un pequeño pedacito, no haga más. Y observe qué se le va a manifestar o qué se manifiesta en ese momento cuando usted reconstruye esa escena, ese momento, ese pequeño pedacito de esa escena, ¿no? Y se da cuenta cómo primero en el centro sexual hay una sensación sutil, pequeñita, pero no es en el centro, es en el aparato. Puede ser, o es en la columna, o es en los órganos, o es en los hombros, en el brazo, o hasta en el cerebro. Y se siente como un corrientazo, es como si hagamos de cuenta que hubieran bichos, es la cruda realidad, ¿no? Que hubieran bichos dentro de nosotros moviéndose y corrieran, se movieran. Al inicio es muy sutil, puede que uno sienta como un hormigueito chiquito. Eso hay que eliminarlo. Entonces usted le pide muerte, madre mía, mátame este yo, y queman esa sensación. ¡Fua! Se quema. Ahora de pronto siguen profundizando más la escena y se dan de cuenta que en el varón, a mí me sucedió, que los testículos sienten como si algo los moviera, como que se mueven solitos. Eso no es normal. Elimina esa sensación. Cuando usted le da el detalle hasta el punto que le da y le da y le da, ve las raíces a las que yo me refiero y cómo se expande todo eso. Cómo todo esto está lleno de raíces, real. Pero solo vamos a enfocarnos en una principal, en una que vemos que es grande y que hay que trabajarla y hay que ir por los detalles pequeñitos que la están alimentando. Entonces, no, que me doy de cuenta que me llegó una desde la punta del dedo gordo del pie izquierdo hasta el aparato sexual. La empiezo a quemar desde la punta del dedo hasta la parte inicial. Siempre la parte inicial normalmente es el aparato sexual, en la punta del glande, el varón. En la mujer, en la clítoris. Y hay que empezar a quemar es desde afuera hacia adentro, viendo la sensación, no inventándonos nada, porque no nos va a funcionar de esa manera. Entonces, si yo me doy de cuenta que sentí una vibración de aquí hasta el falo, entonces yo empiezo a quemar desde aquí todo esto, madre mátame este yo, y quemo esto, y sigue, madre mátame este yo, y lo quemo, y sigue igual, y sigo, y sigo, y sigo. Ahora, voy a hacer también la lucha para ver esa parte emocional, ese ánimo, ese agrado, ese placer, ese deleite, ese gusto, también lo elimino. Uno lo siente, uno siente cuando siente mucho placer. Madre, mátame este yo porque debo estar en un estado de reflexión, de neutralidad, no puedo alimentar más este efecto, lo elimino. Sigo observando, me doy cuenta cómo siento un placer, como un gusto, madre, mátame este yo también. Y sigo observando y sigo observando. Si logramos recordar lo que estábamos pensando en esos momentos y cómo fantaseábamos sexualmente, también podemos eliminar eso. Si no alcanzamos a recordar eso, lo que podamos observar principalmente. Los movimientos, los gestos, las palabras o los gemidos que se hayan dado en ese momento también. Eso lo vamos a eliminar. Observar los 5 centros, ¿sí? Pero borrar todo lo que quedó en el instinto. Y ese instinto es lo que activa la parte sexual. Y ahí es donde se da la eyaculación, el orgasmo o la fornicación. O cuando ya tenemos
la masturbación directamente. Entonces todo eso hay que eliminarlo. Entonces la masturbación uno puede recordar lo que sucedió antes, mientras estaba masturbando y después, sin identificarse, solo con una pequeña parte. Ya cuando veamos de cuenta que tenemos control, podemos reconstruir la escena totalmente y claro, debemos haber hecho un gran trabajo para no identificarnos con todo lo que se va a manifestar. Por eso tenemos que hacerlo de maneras graduativas en esa escena. Entonces un pequeño pedacito aquí y lo elimino, ya no hay tanto, listo, vuelvo y reconstruyo esa parte, observo, reconstruyo otra vez y no se mueve nada, listo. Puedo avanzar un poco más con esa escena. Y aquí se me alborota otra vez todo el nido de bichos internamente. Entonces también le doy muerte, le muere. Ya no hay nada, reconstruyo nuevamente ese pedazo de esa escena, no se mueve nada, vuelvo y reconstruyo por si acaso y ya no se mueve nada. Perfecto. Eso que yo tenía al inicio ya no está, ya lo eliminé. Pero sigo avanzando la escena y sigo. Hasta que algún momento, en algún momento de nuestra existencia, podamos eliminar estos dos defectos. Obviamente esto es largo el trabajo, pero es que vale la pena. Esa es la manera. No hay otro camino, sino es la muerte. ¿Listos? Entonces, bien, ya habiendo explicado esta parte de la meditación, vamos a ahora sí iniciar con esta otra parte. Vamos a realizar 15 minutos. ¿Sí? Podemos estudiar alguno de esos dos, o la pornografía o la masturbación, o una parte de la pornografía o la otra parte de la masturbación. Como les digo, igualmente cada uno sabe si debe trabajar estos defectos o no, porque la madre y el padre es el que lo orienta a uno. Esto simplemente es para las personas que ya vemos la necesidad de eliminar estos defectos y sabemos que nos toca eliminarlos. ¿Listos? Muy bien. Vamos a iniciar los 5 minutos, ya hicimos la petición y todo. Y como les digo, vamos a reconstruir sin identificarnos esa pequeña parte de esa escena. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar 5 minutos. Ya. Cada detallito que vayan eliminando, madre mía, mátame este yo, que vayan observando, perdón. Y vuelven y siguen observando qué más sucedió en esa escena. ¿Listos?
Bueno, esos primeros 5 minutos, recordarles que si cuando se reconstruye solo una parte de esa escena ya se activa todo en el interior, ya se alborota todo, pues pausamos ahí y empezamos a morir, todo, ta, 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 muere, 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 todo lo que podamos observar detalladamente. Y cuando ya otra vez se llega a ese control, a ese calma, a ese silencio interno, ya no hay nada manifestándose, vuelve y reconstruye esa parte de esa escena o lo que haya hecho en ese trabajo y observa. Y se vuelve a activar todo, vuelve, y pausa y empieza a morir, muere, muere. Y ese es el trabajo, hasta que pues reconstruya esa escena y no se manifieste nada. Y pues es un trabajito largo, ¿no? Pero bueno, otros 5 minutos. Ya.
nuestros 5 minutos. Vamos a finalizar con los últimos 10. Nuevamente, ahí concentrados, en observación detalladamente, sin identificarnos. Vamos a iniciar otros últimos 5 minutos. Ya.
ahí terminaron esos 5 minuticos que nos quedaban. Bueno, vamos a agradecer al padre y a la madre por la asistencia en esta práctica, en esta pequeña práctica, ¿no? Y con esta reflexión. Muy bien. Entonces, bueno, es el trabajo de uno con uno mismo, es la sinceridad y la seriedad que quiero que tenga uno con este trabajo. Aquí no se le obliga a nadie a que practique o trabaje o nada de eso. Aquí uno busca es poner y demostrarle a su ser que quiere trabajar, que quiere realmente volver, regenerarse, ¿sí? Regenerarnos. Bueno, en mi caso, pues, uno se decide seriamente o sinceramente, ya no trata de seguir con todos esos estados equivocados internamente, ya no se quiere seguir expulsando esa energía, seguir sintiendo esa debilidad, esa vulnerabilidad, ¿sí? Esa frustración, esa sumisión. Claro, tampoco uno viene a obligar ni a tiranizar a nadie, porque uno busca con eso el conocimiento. Entonces voy a darles, así como para finalizar esto, una técnica que me funcionó mucho y me sigue funcionando. Para los que somos casi nuevos, yo soy realmente nuevo, no soy así como... Igualmente no soy igualmente un compañero más, ¿no? Entonces la técnica es sencilla para los que no tenemos mucha resistencia en la concentración, en la práctica o en la meditación. Y esta la podemos aplicar para cualquier práctica. Y es ver cuánto tiempo tenemos nosotros de concentración realmente y sinceramente. Entonces, no, que yo voy a hacer la meditación y solo me puedo concentrar 2 minutos. Listo. 2 minutos se puede concentrar. Ahora, mi objetivo, no sé, es un ejemplo. Mi objetivo es poder meditar 30 minutos al día por iniciar, ¿no? Necesito iniciar con algo, no puedo irme al extremo. Necesito iniciar con algo, 30 minutos. Listo, entonces mi objetivo es 30 minutos. Ese es mi objetivo y ya lo puse en objetivo. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, voy a iniciar con lo que tengo, 2 minutos. 2 minutos. A esos 2 minutos que concluyeron, hago todas mis preparaciones, hago mis configuraciones, hago mi relajación si es necesario, hago la petición, que sí se tiene que hacer la petición siempre, y ya sé que voy a estudiar tal o tal defecto, o estos defectos, o como cada uno, o lo que vaya a hacer de práctica, ¿sí? Listo, mi tiempo, pongo un cronómetro, temporizador, para que quede más fácil. Entonces, le pongo 2 minutos. Y inicio en la práctica, terminaba en los 2 minutos. Perfecto. ¿Me doy de cuenta? Sí, sí me concentré esos 2 minutos. Bien, son 2 minutos, entonces que me puedo concentrar. Pero mi objetivo son 30 minutos. Ahora a esos 2 minutos le voy a sumar otros 2 minutos más. Entonces, terminé esos 2 minutos, me relajo, respiro, me concentro un poquito más, tomo fuercita, porque al inicio uno no quiere hacer nada de esto. Los yogues de uno son muy, pero muy pesados y le dan una mala voluntad, pero no tienen la fuerza, el ser se la da. Entonces, vamos a hacer otros 2 minutos de una vez. Listo, me relajo y pongo otra vez el temporizador. 2 minutos. Hago mi práctica, 2 minutos, tan, listo, terminé. Listo, vuelvo y me relajo, vuelvo y tomo aire, me concentro, me respiro, tomo una fuerza otra vez y hago otros 2 minutos más. Y así voy a hacer en ese día, en ese momento, en ese tiempito que tengo, para cumplir con esos 30 minutos. Y cuando yo miro, pues sí me concentré 2 minutos, sí me concentré otros 2, sí me concentré otros 2, y otros 2, y otros 2. Y todo eso lo voy a sumar y me da 30 minutos de práctica, bien concentrados. Porque ¿de qué tiene que yo me ponga a hacer una hora extendida y que en esa hora solamente me haya concentrado 1 minuto y el resto me haya quedado en la charla y pierda el tiempo? Pues no me sirve nada, necesito ver un progreso y un avance verdadero y sincero. Entonces me doy de cuenta. Ahora, gradualmente tengo que ir aumentándole poquito a poquito. Llega al punto en el que ya aguante 2 minutos, entonces le subo a 3, después le subo a 4, después le subo a 5, a 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, uno ya llega a un punto en el que ya tiene más resistencia. Y ya uno le coge el gusto a la práctica, a la meditación en este caso. Y siente el ánimo y el anhelo de ir a meditar. Y de cumplir con su objetivo de tiempo
Que claro, ya habrá un momento en el que uno ya no necesita de poner ni siquiera tiempo y medita y se concentra bien. Pero eso ya es cuando uno tiene un buen trabajo. Pero bueno, el objetivo, que quiero meditar 15 minutos al menos al día. Bueno, ese es un objetivo al inicio, pero aumentarlo, gradualmente cada uno viendo la necesidad, hasta que llega al punto en el que dice, listo, voy a estudiar este defecto hasta que se muere. Y así me toque estudiarlo todos los días de tanto tiempo a tanto tiempo, lo voy a cumplir. Y ese compromiso es mío con mi ser, no es con nadie más. ¿Listos, compañeros? Eso sería la pequeña reflexión. Realmente es lo que yo pude comprender en pequeña medida de estos dos defectos. Obviamente esto es mucho y espero que en otra ocasión que yo pueda hacer otra vez este mismo trabajo, pues lo pueda dar con más organización y con más enfoque cada vez más. Claro, siempre la muerte psicológica, el sacrificio por la humanidad le ayuda a uno también a comprender mucho más, a sentir el amor, el ánimo y la fuerza para practicar. Y el nacimiento espiritual, si estamos solteros, pedirle a la pareja al ser, ganarnos la pareja, porque no es pedir por pedir, hay que trabajar. Lo que el ser diga hay que pues, hacerlo. Meditar defectos, hay que matarlos. Y a los que tienen pareja, pues debemos trabajar el instinto y todo lo que es esa lujuria emocional, todo lo que nos puede impedir practicar realmente una sexualidad superior. ¿Listos? Todos los compañeros, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud o algún aporte adicional a los que han hecho, pues ahí en los comentarios lo pueden dejar. Muchísimas gracias. Carmen, buenas noches. Gracias a todos. Entonces, muchísimas gracias por participar. Pues esto queda grabado ahí en la página y ahorita lo subimos al canal de YouTube. Mañana, bueno, en 3 semanas hacen prácticas sobre la parte del instinto, en observar los 5 centros, meditación, velar y orar, y en detalles de la lujuria, que es un trabajo muy interesante, sin dejar el trabajo de la muerte en marcha, donde uno ve detalles de todo tipo: codicia, envidia, orgullo, tiranía, soberbia, escepticismo, crítica, y eso también hay que eliminarlo. O sea, que hay que matar todo el ego, bueno y malo, sin justificaciones. Y esos compañeros, pues nada, muchísimas gracias, que estén muy bien. ¿Listos?